Chicas, ¿cómo estáis? Bueno, por fin me he lanzado con la plataforma de YouTube. La verdad que no estaba muy segura de si lanzarme con el canal de YouTube o no, pero la verdad que me ha empujado el hecho de que finalmente Instagram no sé qué hace con mis vídeos. Entonces he pensado que la mejor manera o la mejor plataforma para tener vídeos es YouTube. Entonces, bueno, pues por eso me he lanzado aquí. Así que os doy las gracias a todas las que me estáis viendo ahora, ¿no? en este capítulo de los mejores cuentos del mes de mayo. Y os voy a enseñar varios cuentos que a nosotros este mes nos han encantado. La verdad que el mes que viene no estoy segura de si voy a coger más cuentos de la biblioteca o no, porque sinceramente estamos disfrutando muchísimo de los cuentos que estamos leyendo ahora, con lo cual pues quizás no coja más. Eso no significa que no vaya a haber mejores cuentos del mes de junio, por supuesto que no, pero sí que quizás nosotros en casa haremos eso, ¿no? La verdad que nos gusta mucho disfrutar también, está muy bien poder disfrutar de cuentos que a uno le gustan, y en este caso pues la verdad que la selección que hice para este mes de mayo ha estado muy, muy completa y a Julieta le ha gustado muchísimo. Como siempre os digo, siempre empiezo por los cuentos que son desde más bebé hasta un poquito más mayores, ¿no? Así que, bueno, pues os voy a ir enseñando qué cuentos he seleccionado este mes y espero que os gusten. Por supuesto, si tenéis interés y si no os habéis suscrito todavía al canal de YouTube, os invito a que lo hagáis y a que me deis like al vídeo. Voy a comenzar entonces. Bueno, pues primeramente este libro, el de los meses del año, que es de Laura Spott, David Montserrat, Elizabeth Tort, Roser Calafell. Este cuento me lo recomendó una seguidora muy querida, y la verdad que nos ha encantado. Y lo veo como un libro perfecto desde bien pequeñitos hasta un poquito más mayores, que se puede aprovechar. Desde bien pequeñitos me refiero desde que son bebés realmente, porque ahora os cuento cuál es la estructura de este libro, que es muy interesante. Sobre todo me ha gustado mucho porque mantiene las tradiciones de la cultura española, y eso es muy bonito, no se encuentra en todos los cuentos. Así que os lo voy a enseñar un poco para que lo veáis. El libro se divide en los meses del año, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos a coger enero. Entonces, en enero tienes una página dedicada al paisaje de enero, otra página dedicada a la ropa que se utiliza en el mes de enero, que lo tenéis, el paisaje, la ropa. Las ilustraciones son muy bonitas, sencillas, pero muy agradables a la vista. Luego también tienes una página de adivinanzas sobre el mes de enero, otra página sobre frutas y verduras que se comen en el mes de enero. Luego tienes una página sobre refranes y la última, que suele ser una canción o una poesía sobre el mes de enero. Y finalmente, que esto es lo que más me ha gustado del libro, añade al final de cada mes cuáles son las fiestas más significativas de ese mes en España, ¿no? Por ejemplo, las fiestas del mes de enero, ¿cuáles son? La fiesta de Año Nuevo, la fiesta de Reyes. Entonces te incluye un poema con la celebración de la fiesta de cada mes, ¿no? O, por ejemplo, os voy a decir, en marzo que se celebran las fallas de Valencia. Luego el Día de los Santos Inocentes, también en diciembre. Tenemos la Feria de Abril también de Sevilla. Está muy bien. Entonces yo os lo recomiendo desde que son bien pequeñitos, porque como veis tiene pequeños refranes o pequeñas adivinanzas que se pueden utilizar a modo de poesía incluso. O incluso las canciones que tiene
también se pueden utilizar a modo de poesía y a los pequeñitos les va a encantar. Entonces esto por un lado, la verdad que está fenomenal, como veis, os voy a enseñar alguna ilustración más, pues son muy bonitas, muy agradables, súper colorido el libro, y yo lo utilizaría, yo creo que como hasta los 5 años o así. Yo creo que se le puede sacar muchísimo provecho a este cuento. De hecho, por eso os digo que este mes que viene voy a intentar que nos lo quedemos otra vez, porque sí que ha dado mucho juego, ¿no? Da muchísimo juego este cuento. Solo ya no solamente por las ilustraciones, sino también por el contenido que tiene, ya os digo, sobre poesía, sobre lo que se les puede explicar a los niños sobre cada mes del año, ¿no? La mía es muy pequeñita todavía, pero sí que es verdad que se le puede sacar mucho provecho. Entonces, este cuento por un lado, la verdad que me ha encantado. Luego, por seguir con la sintonía de Julia Donaldson, que siempre os la recomiendo, sobre todo para los que os iniciáis en la lectura en voz alta, siempre os recomiendo que empecéis con poesía, normalmente a la hora de la comida o a la hora de la cena, cuando podáis. No tiene que ser mucho rato, pero poquito a poquito. Y una vez que ya está establecido ese momento, yo os invitaría a que siguierais con las historias rimadas. Y para eso Julia Donaldson para mí es la mejor. ¿Por qué? Porque hace unas historias rimadas siempre con una introducción, un nudo y un desenlace que a los niños les engancha mucho. Luego también las ilustraciones a mí me parecen bastante adecuadas. Son muy llamativas también. Y bueno, en concreto, este cuento del hombre palo, bueno, a Julieta le ha encantado. Es que de verdad que no he encontrado todavía ninguno de Julia Donaldson que no nos haya gustado en casa. Es que cada historia que leo es mejor. Y bueno, pues la verdad que es muy interesante porque es bonita, porque trata sobre un hombre palo, un palo que se escapa, o no se escapa, sino que se va a correr y se pierde. Entonces le empieza a coger una niña y lo lleva a otro sitio, luego lo coge un cisne, luego lo coge un perro y se lo lleva a otro lado. Y el pobre hombre palo lo único que quiere es volver a casa con su familia, al árbol donde vive él, que tiene hijos y una mujer. Entonces, bueno, pues es un cuento bastante familiar y bonito. Y bueno, yo creo que al final eso también está fenomenal, que los cuentos pues se dediquen a pues lo mismo que os decía con El gigante más elegante, que era un cuento donde se trataba la generosidad. En este caso se trata la familia, ¿no? Que para el hombre palo lo único importante en el cuento, además lo reivindica durante toda la historia, es su familia, que es donde está su corazón. Además lo dice varias veces y es muy bonito. La verdad que a mí me ha gustado mucho. Luego, por otro lado, el de la Sinfonía de los Animales, de Dan Brown, que supongo que os sonará Dan Brown porque Dan Brown es el autor del Código Da Vinci. No sé si lo sabíais, pero Dan Brown era músico también. Sus padres desde muy pequeñito le enseñaron a tocar el piano y a tocar diferentes instrumentos. Entonces siempre quiso como hacer un cuento infantil. Y este libro es una maravilla. Para todos los amantes de la poesía como yo, este es obligatorio tenerlo en casa. ¿Por qué? Porque, bueno, aparte de las ilustraciones, que también son muy coloridas, muy llamativas y la verdad que son maravillosas. O sea, os voy a enseñar alguna más. En cada página o en cada 2 páginas tiene un animal, ¿no? Entonces tienes, pues, por ejemplo, la maravillosa ballena, el guepardo escapista, ratas entre las patas, el elefante cantante, ¿no? Entonces cada página se divide en un animal diferente
Y lo bonito del cuento es que son poesías de cada animal. Por ejemplo, os voy a leer una que me gusta a mí mucho, que es la de los pajaritos. Saludo alado. Además que tiene un lenguaje muy, muy rico y a los niños, pues al principio quizás no les suena, pero poco a poco se van habituando también a ese tipo de lenguaje, ¿no? Un poco más elevado. Entonces os voy a leer. Saludo alado. Con el primer brillo de la alborada saludan los pájaros en la arbolada. Graznan y pían, gorjean y ululan, cantan, crasitan y trinan o arrullan. Es como una fiesta con plumas y brío, el lío que montan con hacer tanto pío. Pero si te paras y escuchas atento, podrás distinguir su cantar en el viento. Entonces, bueno, está fenomenal este cuento de Dan Brown. La verdad que me sorprendió bastante cuando lo vi. Y luego también tiene una característica muy llamativa que a mí me gustó porque tiene una aplicación el cuento. Entonces, ¿de qué trata esta aplicación? Pues es una aplicación que te descargas en el móvil y simplemente Dan Brown hizo una sinfonía de cada página, ¿no? De cada animal. Y entonces es muy interesante, porque es música clásica, ver cómo él se inspiró con cada animal para hacer ese tipo de música. Y está muy ligado a eso, ¿no? O sea, la música que él creó, pues se ve que, por ejemplo, pues no sé, cuando toca la música de los elefantes, se ve que está muy inspirada por los elefantes, es decir, que sí que se podría ser perfectamente un elefante. Está fenomenal. El libro, la verdad que merece la pena, tanto por la música que lleva en la aplicación como por el contenido lingüístico que lleva la poesía y las ilustraciones. Es un libro maravilloso, de verdad, que os lo recomiendo. Luego, por otro lado y por último, os quería recomendar que siempre me escribís para preguntarme sobre cuentos clásicos ilustrados. Entonces, me ha costado, pero los encontré en su momento y estos son los que más me gustan a mí. Estos de cuentos de Andersen, de la editorial Everest, y los cuentos de Grimm, también de la editorial Everest. Entonces, os voy a enseñar un poco cómo son las ilustraciones de este cuento, de esta compilación de cuentos. Las ilustraciones, como veis, son una maravilla. Son de Anastasia Archipova, es una ilustradora rusa que yo la verdad que vengo siguiendo desde hace tiempo porque me gusta muchísimo. Pero lamentablemente sus cuentos están descatalogados, muchos de ellos. Están en alemán, sí que hay muchísimas versiones de ellos, tienes muchísimos, no solamente cuentos de Grimm o cuentos de Andersen, sino que hay más, incluso tiene los cuentos por separado, porque estas ediciones, lo malo, entre comillas, que tienen es que solamente te vienen los mejores cuentos, ¿no? Una selección de los cuentos de Grimm o una selección de los cuentos de Andersen. Pero mira, para que veáis, es que es una pasada las ilustraciones. Y eso es lo único que yo veo que bueno, está bien, ¿no? Porque, por ejemplo, los cuentos de Andersen llevan el porquerizo, la princesa y el guisante, la reina de las nieves, el soldadito de plomo, el traje nuevo del emperador, la cerillera, la sirenita y el árbol de Navidad. Entonces, bueno, hay varios cuentos y bueno, pues al final pues sí que te da para leerlo. En el de los cuentos de Grimm hay bastantes también. Está La pastora de los gansos, El ganso de oro, Los 12 cazadores, Los 6 criados, Los músicos de Bremen, La casa del bosque, Juan con suerte, Caperucita roja, La princesa y la rana, La dama de la nieve, La bella durmiente, El enano saltarín, El gato con botas, Blancanieves la cenicienta, Ruy Ponce, Los 7 cuervos.
lo más importante que os quería comentar es que es una versión íntegra, ¿vale? De los cuentos de Grimm, tanto de los cuentos de Grimm como de los cuentos de Andersen. O sea, que es que para mí es la versión perfecta. Tiene las ilustraciones más bonitas que podáis encontrar junto con una versión íntegra de los cuentos de Grimm. El otro día me preguntaba una mamá con una niña de 12 años que qué cuentos clásicos le podía leer. Todos. Ya con 12 años, vamos, a cualquier edad puedes leerle lo que quieras. Podéis ver mi vídeo sobre los cuentos clásicos o mi destacado también sobre los cuentos clásicos en Instagram, pero yo con 12 años ya recomiendo que se lea todo íntegro. Entonces, y lo bueno de la lectura en voz alta es lo que os digo siempre, ¿no? Que puede haber una lectura dialógica, que si la niña tiene una pregunta sobre algo que está sucediendo en el cuento, puede preguntarle a su madre. Su madre puede leer los cuentos antes de que la niña, de leérselo a la niña. Entonces, siempre va a haber ahí ese componente de los padres intermediando para la lectura en voz alta. Entonces, bueno, yo os recomiendo estos cuentos, la verdad que son una maravilla, ya os digo, las ilustraciones a mí es que me vuelven loca, son para enmarcar directamente. Y lo único malo que yo destacaría de esta edición es que son pequeñitos, como podéis ver, no son muy grandes los cuentos. Pero la verdad que son una maravilla, complicados de conseguir. Para mis seguidoras en España os recomiendo que los busquéis en Wallapop si os interesan, porque allí hay verdaderos tesoros. Así que nada, espero que os gusten y que podáis disfrutar de estas lecturas tan variadas que os traigo este mes. Y os vuelvo a repetir, si queréis suscribiros a mi canal, que me haríais un favor, y también pues que le deis a me gusta a este vídeo para que podamos seguir creando más vídeos durante estos meses. Un abrazo.